Ahora sí. Sí. Bueno, empiezo. Buenas tardes a Bueno, todos. buenas tardes. Gracias por Eh, participar. Bueno, Adelante. comienza Mari, comienza Daniel. ¿Quién comienza? Comienzo yo. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy con máscara porque cosas de la pandemia, de la computación, mi máquina, mi computadora se descompuso, así que le pedí a una familia amiga que forma parte del Congreso también, Miguel Ángel Martín y María Los Ángeles Becchiarelli, me invitaron a su casa, así que estoy con mi computadora, que la arregló Martín, y a Martín le decimos, algo decir de Miguel, pero como el apellido es lo más usual, a Martín, y estoy trabajando con una computadora que es la mía, un amuleto por si esta tiene inconveniente. Bueno, vamos al tema. Insisto en esto, la máscara yo la uso habitualmente cuando salgo. Ahora estoy dentro de una casa, pero tengo que respetar la casa donde estoy. Y también me dieron, para que me ayude a la protección, yo no sé si se ve, es una estampita de María Antula, que es una protectora especial y con la cual tuvimos largas charlas con María de los Ángeles. Así que me dijo, tenela como bendición, bueno, se la transmito. Yo no soy creyente, pero respeto todo eso. Y me parece muy valioso cuando la gente te ayuda. Es lo que estamos haciendo en el Congreso. Este es un seminario de práctica y tenemos el tiempo limitado, pero yo les voy a explicar algo que es muy sencillo. Cada uno ejerce el arbitraje tal cual es. No hay forma de copiar modelos. Toma modelos. De hecho, mi primer error fue trabajar con modelos cuando el arbitraje no se puede. El arbitraje es sencillamente un sistema, es un procedimiento. Y voy a hacer ahora lo mismo que hago cuando hay otra gente que va a participar del arbitraje. Hago una conferencia más sencilla que el Zoom, que no lo manejo. Hago una videoconferencia por WhatsApp, videollamada, que es lo único que sé manejar más o menos bien. Y me voy presentando y les voy diciendo. Entonces, más o menos eso, la voy a tomar como primer protagonista a María Simón, que se anima a todo, maravillosa. Les digo la verdad, nos conocimos en un congreso ese que yo les contaba que bajé con el micrófono donde estaba toda la gente y les dije, soy un juez cercano. Bueno, voy a esto. A ver, más o menos esto fue el diálogo que tuve con ella. Mari, tengo un arbitraje a distancia en Provincia de Buenos Aires. Corresponde a Provincia de Buenos Aires porque el domicilio del trabajador es ese, el domicilio de la empresa es ese, y a veces en el SECLO se disfraza esto y se lleva a capital. Este fue auténticamente fuera del SECLO y fueron 4 arbitrajes. Después de haber hecho el primero y que resultó bien, dije, voy a poner un árbitro suplente porque, por ejemplo, miren, si yo no hubiera podido arreglar la computadora, no podía seguir con el arbitraje. Entonces, esta Mari forma parte de este arbitraje y le dije, la función que tendría que cumplir es la de árbitro suplente. Significa que si no anda la computadora, me descompongo, qué sé yo, se corta la luz, vos puedas seguir y no defraudamos a la gente en cuanto a que el procedimiento continúe. Hay que tomarse como juez subrogante, listo, esto es así como funciona. Muy bien. Cuando le pregunté a ella, después hablé, vamos a dar cuenta que Mari es el trabajador, digo, mire, va a haber un árbitro suplente por si yo no puedo seguir esto, así que es importante que usted lo sepa. El árbitro es de mi confianza, así que cuando me envíe el compromiso arbitral, después que lo conversemos, va a tener que poner, que va a figurar en el compromiso arbitral, que usted autoriza la designación de tal árbitro suplente, no es un mandato general. Entonces, Mari me dijo sí, el trabajador me dijo sí, y entonces la dejo a Mari que le va a contar su experiencia. ¿Cómo fue eso? Tengan atención en esto. Sencillo, lo más importante es el compromiso arbitral. Es algo así, el compromiso arbitral es, pónganle, la concepción. El laudo es el nacimiento. Bueno, adelante, Mari.
Bueno, muy bien. Como mediadora y como docente, tengo que explicarlo de esta manera para que todos comprendan cómo es el instrumento del arbitraje, que es fundamental. Yo le agradecí infinitamente a Daniel que me haya convocado para ser árbitro suplente. Nosotros nos hemos conocido en la Usina del Arte en el año 2018 y a partir de ahí hemos tenido muchísimo trato. Así que voy a explicarles lo que ya Daniel les comentó. ¿Qué es un compromiso arbitral? El compromiso arbitral, voy a leer las partes pertinentes para que ustedes lo entiendan, dice que habiendo comparecido virtualmente, tanto por videollamada como de WhatsApp o mail, el señor, le vamos a poner López, con el patrocinio de la doctora Gómez. Aquí figuran todos los datos de mail, los números de teléfono, todos los datos de contacto que ahora los medios tecnológicos nos dan las posibilidades de continuar trabajando y en este caso en el arbitraje. La primera cláusula es la designación. En este caso designaron a Daniel y a mí como árbitro suplente y como pasante a otro árbitro más. En la práctica, si nosotros lo llevamos a la mediación, ocurre lo mismo. Cuando tenemos esos acuerdos parciales que les comentaba y decidimos en un punto fundamental ir al arbitraje, en ese arbitraje, en ese acuerdo parcial, dejamos dicho y proponemos 2 o 3 árbitros. Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se va a un tribunal arbitral. Entonces, las partes eligen o no. En este caso, los arbitrajes que realiza Daniel, que lo recomiendan porque es un excelente árbitro, él propuso a mí como suplente ante un inconveniente tecnológico, como le pasa ahora, y está con máscara, en otra casa, o porque uno se descompone, que puede pasar. A mí me ha pasado de descomponerme antes de iniciar una mediación y tener que ser reemplazada por otra mediadora o otro mediador. Entonces, primero va la designación, luego va el objeto de ese problema, de ese problema puntual por el cual las partes no se pusieron de acuerdo. Luego de eso va la postura de las partes, es decir, que acá hablamos de posiciones, la posición de la parte requirente, requerida, o las partes que concurren al arbitraje, que ahí sí no sé cómo llamarlos. Daniel, ahí me podrías decir. Luego, las partes, sí, Daniel. Claro, yo les cuento, yo en el arbitraje no utilizo la fórmula fulano contra sutano. Podría hacerlo porque es la fórmula de los juicios. No. Es Pedro... ¿Cómo lo llamas? Pedro y tal. El arbitraje es Pedro y Josefina, Pedro y la Martona. O sea, no uso la fórmula del verbo, excelente, la fórmula de Di, porque en el arbitraje están de acuerdo en el procedimiento. Y de paso, Mari, no te demoro, el pasante es un alumno, pero los que son pasantes en esto van a ser árbitros de nosotros, que quieren aprender o quieren experimentar. Sigue, seguimos. Sí, Mari, tenés que desbloquear tu micrófono, porfa. Tenés que dar OK. Listo. Bueno, después estas partes ofrecen la prueba. El árbitro se reserva el derecho a convocar
asesores suyos a los abogados de las partes y al pasante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el arbitraje se trabaja con el derecho de fondo, con el derecho del Código Civil y Procesal, en este caso fue de provincia, y con las leyes que van a ser aplicables a este arbitraje en particular, siempre prevaleciendo el orden público. En este caso fue un arbitraje laboral, así que el procedimiento que se utilizó fue el mismo, las comunicaciones a distancia, las comunicaciones vía web, vía mail, vía chat, videollamadas en el chat, todo lo que servía, carta documento, si fuera necesario, un telegrama, todo lo que fuese para comunicar fehacientemente a las partes que el árbitro había recibido todo, que las partes estaban notificadas y que podía continuar adelante. El plazo generalmente son de 7 días. Sí, quería aclarar esto. Como el sistema es virtual, todos ustedes suponen que yo soy yo, que Mari es Mari. Nos piden un documento. En el arbitraje es mucho más delicado porque, digamos, el juez no sabe. Y yo, como juez, a ustedes, si les toca, tienen que saber que estamos hablando con legal. Entonces, hay papeles que se pueden firmar por mail, por PDF, y hay papeles que no. Normalmente, yo me llevaba una sorpresa, el trabajador no tiene computadora, o si tiene, no tiene impresora. Me pasó en un caso que tenía impresora, así que hizo el sistema escrito, y en el otro se fue a una librería, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires están cerradas los locutorios, y en la librería tenían el sistema. La gente sabe mucho más de estos métodos, como mi nieto, o mi nieto, que sabe mucho más de esto que yo. Pero voy a esto. La importancia de la ratificación es porque todo esto es nuevo, pero no es tan nuevo. Los contratos entre ausentes, los partes de guerra, se enviaban por una paloma y volvían por una paloma, o un telegrama. Entonces, el trabajador manda un telegrama obrero ratificando. El telegrama va a la empresa si es gratis. Y si es una persona distinta, puede mandar una carta de documento que la paga. Entonces, yo no habilito el cumplimiento del laudo hasta que tengo el consentimiento ratificado. Adelante. Perfecto. Por eso también, si tenemos una videollamada o estamos trabajando por una plataforma, podemos exhibir nuestro documento que acredite y también enviarlos por PDF para esa reunión, que acredite la verdadera identidad de los que están en el arbitraje, por supuesto. Después, bueno, está todo el procedimiento que les decía, y en este caso en particular, las partes quisieron que se tratase, que se planteara como una amigable composición, y que siempre con la premisa que trabajamos en derecho laboral, que es indubio pro operario. Así que acá se ha tenido en cuenta todas las leyes, todas que son el reglamento de conciliación y arbitraje de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el SECLO, los códigos como le hablé, las leyes laborales, el DNI de urgencia, fundamentalmente la acordada 4 también de la Suprema Corte de Justicia, y también se pacta el plazo, como les dije antes, de ese arbitraje, que es muy rápido, generalmente no son más de 7 días, y se pactan también los honorarios y la forma de pago, tanto de los abogados de parte como del árbitro. Luego de eso, vamos directamente, Daniel, al laudo
En el audio se explica en forma concisa y precisa cómo se designaron, qué derecho se aplicó, qué procedimiento llevó a cabo el árbitro con las partes, cómo fueron todas las comunicaciones, todas, absolutamente todas, que las partes podrían llegar a pedir una suspensión del plazo, porque en este caso, como hablamos de que estuvieron negociando con el árbitro cómo culminaba este arbitraje, entonces también va el objeto que fue del arbitraje y fundamentalmente después de todo el acta de consentimiento del laudo, donde también dice el árbitro en su compromiso arbitral que las partes pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo con el laudo y pueden también dejarlo de lado y lamentablemente ir a una instancia judicial. Y luego, lo fundamental, que es el consentimiento de ese laudo. También queda expresamente aclarado que las partes o el árbitro también pueden homologarlo este acuerdo. Y hablando como abogada, siempre tanto en las mediaciones como en cualquier tipo de contrato que puedo realizar, siempre pido que se homologue sí o sí, y también como mediadora también puedo llegar a homologarlo. Y lo fundamental de la aceptación del consentimiento de este laudo, primero van de nuevo todos los datos de todas las partes que tuvieron en ese proceso, y dice, habiéndose notificado del laudo, desistiendo de todo recurso administrativo y judicial a su respecto, y dado que he homologado el acuerdo celebrado por ustedes del mismo, al mismo tiempo que establecí modalidades de su efectivo y oportuno cumplimiento, igualmente exigibles, los invito a suscribir este acta y ratificarla por carta documento. Esto es lo que envía Daniel para que las partes en su primero se notifiquen y luego den su conformidad con ese arbitraje. ¿Es así, Daniel? Correcto. Te iba a pedir un favor. Yo les cuento, me voy a ir a otra pantalla un segundo, porque se me apagó de vuelta la mía. Dale. Bueno, estas son todas las cosas que nos ocurren con los medios tecnológicos. Por eso no tenemos que asustarnos, ¿no? Siempre tenemos que tener, como decimos, un plan B, que en este caso, por ejemplo, si esta plataforma se cortase, bueno, seguiríamos en otro momento. ¿Volviste, Daniel? No, pero bueno, yo te voy a pedir un favor. ¿Vos podés leer el laudo? O por lo menos la parte donde yo lo fundamento. Así ven cómo funciona. Sí. Bueno, dijimos designaciones, procedimiento aplicable, objeto, hechos. ¿Querés que lo lea todo? Sí. Las partes son las mismas. Bueno. Comienzo. Entonces, designaciones, bueno, en mi caso como árbitro suplente y un pasante. Procedimiento aplicable, establezco que dadas las circunstancias y cuidando la salud, sin descuidar por ello el bien público laboral, será, primero, la comunicación vía a distancia, vía mails, videollamadas de WhatsApp, videoconferencia, sistema Zoom y PDF,
así como telegramas para la conformidad o disconformidad del laudo u otro modo que acuerden implementar. Las comunicaciones deben aparecer contemporáneamente la firma y o ratificación del documento de cual se trata, foto y o video e imagen del DNI, que lo habíamos hablado, y del documento, sea fija, sea físico o de la pantalla del celular o la computadora, debiendo ratificar por telegrama obrero o carta documento en la ocasión de consentir el laudo y en el caso de los demás participantes del PDF firmado de su matrícula, de su DNI, todo con cargo de reenviarlo. Las videoconferencias deberán ser con la parte y su abogada como reunión privada, así como con participación del apoderado de la otra parte y también entre el árbitro y los profesionales, sus asesores, así como eventualmente o a expreso requerimiento con el árbitro suplente y el pasante. Las partes y los letrados podrán comunicarse todas las veces que lo consideren necesario. La firma digitalizada por PDF o por software junto a la foto del acto de lectura y firma cumplimentada por telegrama o carta documento u otro modo fehaciente respecto de recepción de los mails, participación en videoconferencias y todo otro dato virtualmente realizado significan ratificación. Las partes pueden solicitar la suspensión de los plazos. Las pruebas. En este caso se tiene por desistida toda prueba, atento a la posición de ambas partes, de considerar la cuestión como de amigable composición. El objeto del arbitraje, eventuales procedencias y cobro de indemnización. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Entonces sigo. Hechos, entonces objeto dijimos que era eventuales procedencias y cobro de indemnización y la entrega de la documentación. Y los hechos y manifestaciones, ambas partes concuerdan en que se trató de extinción por mutuo acuerdo y también en los datos del vínculo, la fecha que ingresó el trabajador, la fecha que egresó, en qué categoría se desempeñó, qué tipo de jornada y el sueldo que cobraba. Luego el árbitro puede, cuando lo crea oportuno, y aquí Daniel dice, y aquí lo hago, invitar a las partes y a sus letrados a procurar un acuerdo para su homologación, rechazo o adaptación en ocasión del dictado del laudo. Y luego pasa a los honorarios, tanto de los abogados de las partes como de él como árbitro. Les comento que los honorarios de los árbitros no son altos, son totalmente pagables y me encantaría que Daniel ampliara un poco este tema de este compromiso arbitral en el marco de el proceso que él ha utilizado para realizarlo, fundamentalmente donde dice que las partes pueden estar de acuerdo, en parte sí y en parte no, y cómo volverían a trabajar en ese mismo arbitraje con alguna modificación o no en el laudo dado por Daniel, que
todos sabemos que el laudo es una sentencia privada, es decir, que debe ser de cumplimiento para las partes. Por eso las partes se han sometido a este laudo, en este caso como amigables componedores. Bueno, Creo que Daniel no está en la sala, no sé, Noreta, ¿hay algún problema de conectividad? yo los veo. ¿Me ven? Ah, bueno. Bueno, ¿Me una escuchaste, cosita. Daniel? Si Noelia puede ampliar el plazo, nos ayudaría. Si no lo puede, pues ya estamos en los últimos 10 minutos o algo así. Voy a lo que vos Bueno, planteás. por eso, cerrar sobre todo lo que yo hablé, que es tu actuación como árbitro. Claro, les En cuento. cuanto es el compromiso arbitral, si de algo querés ampliarlo, por favor. Quiero ampliar esto. El árbitro, el juez, es el que decide el procedimiento. Y se lo tengo que explicar a la gente. Antes de asentarlo en el laudo, yo lo hablé con la gente todo esto, y les expliqué, con trabajador, abogado, a todos, cómo era. Pero el procedimiento lo fija artículo 0 del Código Procesal de cualquier lugar del mundo, lo que el juez decide. Eso tiene que ser claro, eso yo lo aprendí cuando actuaba como abogado en tribunal. Segundo, hay que explicar en términos sencillos, que todo el mundo lo entienda. El juez no es alguien que habla en latín. Yo no sé hablar en latín, conozco palabras en latín, pero no las entiende nadie. Creo que hasta ahora no debe haber citado ninguna ley, ningún artículo, ningún inciso, porque es de amigable composición. En este, puedo ser árbitro sin ser abogado. O puedo ser enfermero, contador público, porque en el de amigable composición no se requiere el título de abogado. Pero cuando la materia lo necesita, como es, por lo menos tiene que saber derecho al trabajo o acercarse lo suficiente. Para eso están el control que hacen los abogados, el control que hacen los árbitros suplentes y los pasantes. El otro tema, en el arbitraje, no siempre las partes dicen, acuerdan en todo. Acá acordaban en todo, y era un caso de extinción del vínculo por mutuo acuerdo. Pero a veces el trabajador o el reclamante dice una cosa y la otra parte dice otra. La otra parte entra al arbitraje porque dice, no estoy de acuerdo, pero estoy dispuesto a pagar algo para terminar el litigio. Entonces, como juez, yo tengo la responsabilidad de aceptar. Fulano reclama tanto. Lo que reclama yo tengo que ver si en laboral, si coincide con el máximo que podría cobrar en un juicio. En un reclamo por los grupos que dice. Indemnización y preaviso, en este caso duplicado por 2, y hasta el 80% de eso se puede hacer. Muy bien. La otra parte, a veces dice, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice, estoy dispuesto a pagar, pero en 6 meses o en 60 días. Yo puedo tomar que está de acuerdo y puedo ponerle un plazo menor a ese, porque es la facultad que me dan. Nos dan, digamos, el poder, la gente nos da el poder. Es lo mismo que hacemos cuando votamos, y después pasa lo que pasa. Pero acá, en un ámbito cercano y chiquito, nos tenemos que portar bien, porque la gente la tenemos a la distancia de la computadora, pero en la práctica lo tenemos a la distancia de una mesa. Sí, Daniel, Sí. si se llega a cortar la comunicación en el chat, si todos tienen acceso al chat, yo dejé una reunión que está programada para cuando esta finalice 18:10, ¿sí? Sí. Entonces, si pueden copiar estos datos de esta nueva reunión antes de que termine esta, que restan 8 minutos, para que puedan seguir en la siguiente reunión finalizando lo que usted tenga que cerrar, ¿sí? Así no quedan cortos de tiempo. Correcto, entonces, yo les cuento esto. Yo no sé cómo hacer eso, voy a pedir ayuda para seguir, pero le voy a pedir a los que están escuchando es que tengan en cuenta que ahora Mari va a empezar a leer la parte donde, hasta ahora son los considerando, pero ahora vamos al considerando qué sucede porque esta gente fue invitada a hacer un acuerdo. Entonces,
Si quieren, no sé cómo es, Noé, vamos... No, cuando esta reunión se cierre, ¿sí? Si se corta, acá están los datos para la próxima reunión, ¿sí? O sea, que se cierra esto y vuelven a ingresar, pero a esta reunión que yo acabo de copiar. Así pueden seguir 40 minutos más o el tiempo que necesiten dentro de ese tiempo. Bueno, entonces, cierro yo esta reunión, que son 5 minutos por las dudas que no nos podamos conectar. Ya Mari les explicó con absoluta claridad y honestidad, porque ella le está contando lo que hizo. Esto no es no leyó otro laudo u otro compromiso arbitral, leyó el suyo. Así que, esto es, miren, el principal mensaje. Si ustedes le creen a Mari y me creen a mí, esto que le estamos contando no es un cuento, es una realidad, es una posibilidad. Han visto cómo, por lo menos en la primera parte, en el compromiso arbitral, lo que decimos que voy a hacer, lo hago. O sea, designo a los letrados como asesores. ¿Y por qué? Porque en la práctica los abogados, cuando participan del arbitraje, dejan el rol de abogados de parte para ser asesores del árbitro, pero no votan el arbitraje. El arbitraje, disculpen que lo diga claramente, lo decido yo. Y si no les gusta, bueno, no les gusta. Porque la sentencia es esa, no es que lo arreglo con los abogados. Y en la práctica, de esto tengo más de 100 arbitrajes, más de 150, pero con participación de los abogados como asesores serán 100. Los abogados en esos casos a veces defienden, cuando estamos discutiendo el contenido que puede salir del laudo, del proceso, dicen, no, pero eso el trabajador no lo puede aceptar. Y eso lo dice el abogado de la otra parte. Y el abogado del trabajador dice, sí, pero no podemos apretar a la empresa en exceso porque no tiene sentido. O sea, todos nos sumamos al concepto que yo les expliqué de derecho y piedad, derecho y ética. Obligar a alguien a algo que no puede es hacer el mismo que una sentencia judicial después de 5 o 6 años y se condena a quien no existe ni va a pagar. Esto tiene que ser claro. No podemos defraudar a la gente. No podemos hacer. Como digo siempre, parangonando, todos y todas juntos podemos, unificando las dos posturas partidarias mayoritarias, pero no en el sentido partidario, sino en el sentido republicano. Acá tenemos que estar todos de acuerdo y todos confiar. Yo no sé, yo no los veo, pero miren, normalmente cuando tenemos la videoconferencia, por si se corta, yo veo a gente, bueno, si yo digo algo y están de acuerdo, la mano abierta. Si digo algo, porque no están hablando, y no están de acuerdo, puño cerrado. Eso a mí me marca, primero, una interacción a distancia, de que la gente está entendiendo. ¿Se comprende? Yo creo que quiero agradecer especialmente, por si no podemos seguir, a Mari. Mari ha tenido una gran confianza en mí, me ha ayudado muchísimo. Así que por eso la elegí para esta tarea. Por supuesto le pregunté si quería o no quería. Y creo que esto es muy importante. El árbitro trabaja bajo la decisión y voluntad de las partes. ¿Cómo se gana la confianza? Así, directo. Yo me voy a sacar un minuto de la máscara. Muchas veces lo hago. Otras veces me pongo la máscara de la Casa de Papel. O sea, a la gente le muestro todo. Les pregunto el nombre para saber, no para llamarlos por el nombre, sino para hacerlo más sencillo. El doctor de 2 apellidos se llama Agustín, entonces le voy a decir Agustín. Porque el trabajador cuando participa no debe sentir la diferencia del doctor, la doctora y él, porque somos todos básicamente gente. Si la gente confía en el arbitraje, los problemas se resuelven. Este arbitraje y los otros 3 a distancia, en 4 días, cobró el trabajador, cobraron los abogados, estamos en pandemia, cobró el árbitro. Así que dejo el final, que falta poquito, no, porque se le va a cortar. Yo espero que podamos retomar, ahora voy a pedir ayuda para